Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dejar su like en este video. Hoy hablaremos de algo que está dando mucho de qué hablar, la confesión más emotiva y sorprendente de Özkan Deniz sobre su relación pasada con Aslember. Sí, chicas, el silencio de Asl fue su castigo más grande. Hace unos días, Özkan Deniz rompió su largo silencio en una entrevista exclusiva para un programa de televisión turco. Con una mirada nostálgica y una voz llena de emoción, el actor decidió hablar sobre una de las etapas más difíciles de su vida, su historia con Aslember. Durante la entrevista, Özkan sorprendió a todos al decir, Asl no necesitó gritar ni llorar, su silencio fue la lección más dura que pude recibir. Estas palabras, tan sinceras, hicieron que las redes sociales explotaran de comentarios y reacciones. Según fuentes cercanas al actor, Özkan llevaba mucho tiempo guardando este sentimiento. Al parecer, la relación entre él y Asl había terminado de manera abrupta, sin grandes discusiones, pero con un profundo distanciamiento emocional. A veces, el silencio duele más que cualquier palabra, comentó un amigo cercano del actor. Y es que, según cuentan, Asl optó por desaparecer completamente de la vida de Özkan, sin mensajes, sin llamadas, sin explicaciones. La entrevista se volvió viral en cuestión de horas. Los fans comenzaron a comentar, por fin lo dijo, y se nota que todavía la recuerda. Y como no, si Özkan Deniz fue siempre una figura apasionada, intensa, y muy abierta con sus emociones. En el programa, el actor relató con honestidad cómo aquella etapa marcó un antes y un después en su forma de amar. Después de ella, aprendí que no todo se puede arreglar con palabras o promesas. A veces, lo único que queda es aceptar el silencio, confesó. Mientras tanto, Aslember, que actualmente vive una vida más tranquila y alejada del foco mediático, no ha hecho ningún comentario al respecto. Sin embargo, sus seguidores no tardaron en analizar cada publicación suya en redes sociales, buscando algún mensaje oculto. En uno de sus posts recientes, Asl escribió, "El silencio también habla". Esta frase bastó para que los fans conectaran los puntos y comenzaran a especular que se trataba de una respuesta indirecta a Özkan. La prensa turca no perdió tiempo y comenzó a reconstruir la cronología de su historia. Se conocieron durante un proyecto musical en 2016 y desde el primer momento, la química entre ambos fue evidente. Durante un tiempo, se convirtieron en una de las parejas más admiradas del espectáculo. Asl era discreta, elegante y siempre reservada. Özkan, en cambio, era el romántico empedernido que no tenía miedo de expresar sus sentimientos. Pero como suele pasar en las historias de amor intensas, la pasión dio paso a los malentendidos, y los malentendidos, al silencio. Una fuente cercana a Asl comentó al programa Magazine Estrella, Asl decidió no hablar porque sabía que cualquier palabra podía ser malinterpretada. Ella creyó que el silencio era la forma más digna de cerrar esa etapa. Y parece que Özkan lo entendió, aunque tarde. En la entrevista, con los ojos vidriosos, dijo, "Cuando alguien a quien amas elige callar, entiendes que perdiste más que una relación, perdiste la oportunidad de explicarte". Después de aquella declaración, los medios no dejaron de hablar de Özkan Deniz. Programas de entretenimiento, portales digitales y fanpages se llenaron de titulares, "El arrepentimiento de Özkan Deniz, la respuesta silenciosa de Aslember, una historia de amor marcada por el silencio". Las redes sociales se convirtieron en un campo de debate. Algunos defendían a Özkan, asegurando que todos merecen una segunda oportunidad, otros, en cambio, aplaudían la fortaleza de Asl por mantenerse firme y elegir el silencio como su escudo. En una época donde todo se expone, donde las emociones se publican en stories y los corazones rotos se curan con me gusta, la historia de Özkan y Asl recordó algo esencial, no todas las heridas se muestran. Y no todos los finales necesitan palabras. Muchos seguidores comentaban que ese amor fue demasiado real para un mundo tan superficial, y que quizá por eso dolió tanto. En otra parte de la entrevista, Özkan confesó que durante años intentó escribir canciones que pudieran transmitir lo que no se atrevía a decir. Cada letra era una forma de pedir perdón sin pronunciarlo, reveló. De hecho, algunos fans notaron que en su último álbum había temas con frases que parecían dedicadas a ella, "Aunque no me escuches, sigo hablándote en silencio", dice una de las estrofas más comentadas. La prensa musical incluso comenzó a analizar las letras, encontrando guiños evidentes a aquella relación.
Por su parte, amigos cercanos a Asl afirman que ella también atravesó una etapa difícil tras la ruptura. Aunque nunca habló públicamente, se sabe que se refugió en el teatro y en su familia. Una actriz del mismo círculo comentó bajo anonimato: Asl nunca tuvo resentimiento, pero sí tristeza. No por lo que pasó, sino por lo que no pudo ser. Estas palabras conmovieron al público, que comenzó a ver la historia con una mirada más humana, menos de celebridades y más de dos personas intentando sanar. El silencio, entonces, se convirtió en el tercer protagonista de esta historia. Un silencio que no solo separó, sino que también enseñó. Özkan, en su reflexión final, dijo algo que quedó grabado en la mente de muchos: cuando el amor se va sin ruido, deja espacio para escuchar lo que antes no entendíamos. Aprendí a respetar ese espacio. Esta frase fue replicada miles de veces en redes, convertida en lema por quienes alguna vez amaron sin ser comprendidos. Con el paso de los días, el interés mediático no hizo más que aumentar. Algunos periodistas llegaron a preguntar si habría una reconciliación, pero Özkan fue claro: no busco volver al pasado, busco entenderlo. Esa madurez sorprendió a sus seguidores, acostumbrados a un artista más impulsivo, más emocional. Parecía que el tiempo y el silencio de Asl habían hecho su trabajo. Aún así, entre los fanáticos persiste la esperanza. Hay quienes sueñan con verlos nuevamente juntos, al menos compartiendo escenario o proyecto. De hecho, rumores recientes hablan de una posible colaboración artística, algo que, aunque sin confirmar, mantiene viva la expectativa. Un productor musical dejó entrever que nunca se sabe lo que puede pasar cuando dos almas artísticas se encuentran de nuevo, incluso si fue el silencio lo que las separó. Mientras tanto, Asl sigue centrada en su vida personal y profesional. Se la ha visto participando en causas solidarias y dedicando tiempo a su familia. Sus apariciones públicas son pocas, pero cada una deja huella: una sonrisa serena, una mirada firme, una mujer que ha aprendido a hablar sin decir una sola palabra. En su más reciente entrevista para una revista cultural, cuando le preguntaron si creía en las segundas oportunidades, respondió: siempre que no signifiquen volver atrás. Esa frase, sencilla pero poderosa, fue interpretada por muchos como una respuesta elegante al eco de Özkan. La historia entre ambos parece haber llegado a su punto final, al menos públicamente. Sin embargo, en el imaginario de los fans, sigue viva como una de las historias más sinceras del entretenimiento turco, una historia donde el amor, la pérdida y el silencio se entrelazan en una melodía imposible de olvidar. Y así, queridos seguidores, cerramos este capítulo que nos recuerda que no todas las historias necesitan reconciliación para tener un final hermoso. A veces, basta con el aprendizaje, la reflexión y la paz que llega cuando uno deja de buscar respuestas y empieza a escuchar el silencio. No olviden dejarme en los comentarios qué opinan ustedes: ¿creen que el silencio de Asl fue un acto de fuerza o una forma de decir adiós sin herir? Yo, personalmente, creo que a veces el amor más grande es el que se despide sin palabras. Nos vemos en el próximo video, con más historias, más emociones y más verdades detrás de las cámaras. Y como siempre, no olviden suscribirse, dejar su like y compartir este video con quienes creen en el poder del silencio y del amor. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que el silencio puede ser una forma de amor o de castigo? Cuéntamelo en los comentarios, me encantará leerlos. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas noticias del mundo de las celebridades. Hasta el próximo video, mis queridas seguidoras. Corazón brillante.